Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. El grupo Tierra Fértil presenta su programa. Espejos de tu vida. Querida amiga, es posible que te encuentres sola, triste, abatida. Queremos decirte que el Señor hoy ha salido a sembrar. En su saco trae semillas de amor, de paz, de esperanza, de fe y de gozo. Y Él desea verlas crecer en tu vida. Te invitamos a hacer de tu corazón su huerto, y allí puedan germinar y producir fruto y fruto abundante, y así pueda decir junto con nosotras: ya nunca más estaré sola. Hola, hola. Muy buenos días. Felices, agradecidas, más que agradecidas con el Señor, porque hoy nos ha regalado un nuevo día. Y por supuesto, más que agradecidas por la protección y la misericordia que hoy Dios permitió un nuevo día para nosotras. Ayer que tuvimos un poquito de inclemencia con el tiempo en muchos lugares aquí en Costa Rica, Dios nos ha cuidado. Así que, ¿cómo no darle gracias a Dios por tanta misericordia? Bienvenida, bienvenido usted a este su programa Espejos de tu Vida, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, a través de Facebook Live. Si usted está por primera vez, busque Tierra Fértil Radio Costa Rica y conéctese con Dios y con este su programa de Espejos de tu Vida. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 22, 3 y 4. Y Dios, fortaleza mía, mi libertador, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hoy le damos gracias a Dios porque Dios es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra protección, nuestro salvador. Y bien, lo dice su promesa, Él nos libra. Y definitivamente así es, Él nos ha librado. Así que muchas gracias, estimada audiencia, por ser parte de Espejos de tu Vida. Dele me gusta, dele compartir, invite a muchas personas a conocer de Dios a través de esta hermosa estrategia. Ahora sí, mi nombre es Cinia Fallas Godínez, yo tengo 23 años, que Dios me rescató a través de Tierra Fértil y me ha llamado a servirle. Muy agradecida con Él
porque me da el privilegio de estar llegando hasta ustedes con este hermoso grupo de Linaje Escogido y vamos a conocerlas. Ellas son Rebeca Chávez González. Bienvenida, Rebeca. Buenos días, audiencia. Jenny Chávez González. Buenos días, audiencia. Yancy Calvo Morales. Buenos días, audiencia. Estas hermosas mujeres son del grupo Linaje Escogido, como lo dice 2 Pedro 2:9, sin linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Ellas se reúnen en el Salón Comunal de San Rafael de Alajuela los miércoles a las 7:15 de la noche. Así que están desde ya cordialmente invitados para que usted pueda llegar a ese grupo. Dice nuestra misión y en Tierra Fértil, tenemos una carta de presentación y esa es nuestra misión y nuestra visión. Y para eso la compañera Jenny Chávez González nos va a compartir. Bienvenida nuevamente. Buenos días, Jenny. Buenos días, estimable audiencia y compañeras. Mi nombre es Jenny Chávez. Pertenezco al capítulo Linaje Escogido. Tengo 12 años de pertenecer a esta hermosa estrategia. Soy casada, tengo 2 hijas y el Señor hoy, por su misericordia, me ha escogido para traer nuestra visión, qué somos y qué hacemos en Tierra Fértil. ¿Cómo nace Tierra Fértil? Nace en octubre de 1989 en Alajuela, como inquietud de esposas de hombres de la Fraternidad Internacional del Evangelio Completo. Estas mujeres empezaron a inquietarse porque sus esposos estaban teniendo cambios, hombres que tenían un montón de cosas humanas, podremos decir, por ejemplo, mal carácter, adicciones, desamor. Estos hombres empezaron a tener cambios y estas mujeres también querían sentir eso. Entonces se empezaron a reunir en casas. Al principio eran el grupo de vecinas, amigas, y después esto fue creciendo en el corazón del Señor y tuvieron que empezarse a reunir en restaurantes, salones comunales, como lo hacemos hoy. Dice que aquí hay o llega todo tipo de mujeres. Hay mujeres viudas, casadas, divorciadas, en unión libre, ¿verdad? Todo tipo de mujeres que pueden llegar. ¿Por qué nos llamamos Tierra Fértil? Nos llamamos Tierra Fértil por 2 cosas. Primero, porque a nuestros grupos en esos inicios o todavía llegan mujeres declaradas médicamente estériles y con la oración de sus compañeras, ¿verdad? Y esa perseverancia y esa fe, esas mujeres han quedado embarazadas y ahora son madres de 1, 2 y hasta más hijos. También nos llamamos Tierra Fértil porque la palabra de Dios cae como una semillita en tierra fértil, ¿verdad? Y nos cambia. Ella empieza a trabajar, Dios empieza a trabajar en nuestro corazón y hay un cambio en nosotras, ¿verdad? Llegan aquí mujeres con toda clase de problemas, hay mujeres con mal carácter, depresión, soledad, adulterio, desamor y todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Las mujeres y los hombres también en este mundo. Y mujeres también que pensaban que no tenían ningún tipo de problema, pero todas hemos encontrado en Tierra Fértil un puente maravilloso que nos ha acercado a la gracia de Dios, una transformación para nuestra vida. ¿En qué creemos? Creemos en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos en la Biblia de principio a fin como nuestro manual, en lo que todo lo que Dios tiene para nosotros está inspirado ahí, sus promesas, mandamientos y enseñanzas. Por eso en cada uno de nuestros eventos, una mujer trae un versículo, un pasaje de la Biblia y lo comenta. Nosotros decimos que es nuestro plato fuerte en cada evento. Es importante resaltar que no somos una iglesia ni una religión, estimada audiencia. Nosotros asistimos aquí con libertad
y compartimos nuestros diversos credos religiosos, sin que esto sea motivo de división entre nosotras. No se permiten comentarios, solamente en nuestro grupo hay algo, no se permiten comentarios acerca de nuestra religión. Y tampoco invitar a otras mujeres a asistir a nuestra iglesia. La iglesia a la cual esa mujer pertenece es la mejor. ¿Cuál es la misión de Tierra Fértil? Llevar mujeres a los pies de Cristo. Adquirimos el compromiso de ser pescadoras, invitar a otras mujeres que necesiten conocer de Dios y mostrarles la oportunidad que tienen de ser salvas y felices por medio de Jesús. Otra es incentivar el crecimiento espiritual. Las invitamos a cada compañera por medio de la oración, la palabra, los testimonios de cada semana en nuestros eventos, a ser una mejor cristiana y, lo más importante, abrir el corazón a Jesucristo. También lograr que cada mujer que está lejos de su iglesia regrese y se convierta en un brazo fuerte para su pastor, párroco, comunidad, familia, grupos de trabajo, amigos, donde ella se desenvuelve. ¿Por qué damos testimonio? Estimada audiencia, en nuestros eventos, una mujer más que valiente es una mujer agradecida. Nos cuenta cómo era su vida antes y cómo es ahora después de conocer a Cristo. Damos testimonio para nosotras evangelizar a través de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dios nos rescata y pone vida nueva en cada una de nosotros. Y no debemos quedarnos calladas. Debemos proclamar quién es nuestro Dios y lo que ha hecho en nuestra vida. No solo debemos ser testimonio en nuestros grupos, sino que también somos testimonio en nuestra forma de vivir. ¿Cuál es el compromiso de las mujeres en Tierra Fértil? Compartir con otras y atraerlas a Dios. Este es un instrumento que nos permite mostrar cambios que mediante su Hijo Jesucristo el Señor ha hecho en nosotras y las personas que nos rodean. Les mostramos que en Tierra Fértil todas tratamos de ser amigas, compartiendo nuestras tristezas y alegrías. Aquí nuestra amistad la demostramos en oración por las compañeras en todo momento. Somos mujeres renovadas, deseosas de hacer la voluntad del Padre. Vamos camino al reino de los cielos. Pero hemos aprendido con esta palabrita en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Buenos días, esa es nuestra visión. Muchas gracias, Jenny. Nuestra misión y visión nos habla de ser brazo fuerte en nuestra comunidad, de crecer espiritualmente. Y eso es lo más importante que tenemos en Tierra Fértil. Bueno, una de las cosas más importantes, ser una mujer que realmente se le note los cambios que ha recibido a través de Tierra Fértil, acercándose a su comunidad, a su iglesia, marcando una diferencia. Muchas gracias, Jenny. Nuestra misión y nuestra visión nos habla de que sí es lo más importante en Tierra Fértil, que es la palabra de la Biblia. Ese mensaje que Dios nos da a cada una de nosotras a través de su palabra, de su estudio. Y no es solo leerla, es estudiarla, es vivirla, es hacerla parte de nuestra vida cada día. Y para compartir ese mensaje viene Rebeca Chávez González. Buenos días, Rebeca, bienvenida. Buenos días, audiencia, buenos días, compañeras. Mi nombre es Rebeca Chávez González. Conocí Tierra Fértil hace 15 años y tengo 4 años de haber vuelto desde el 2020. Y tengo una bebé de 4 meses que es mi mayor bendición. El día de hoy el Señor me eligió para traerle la palabra de Dios y está en Primera de Pedro del 3 al 9. Y dice así: Pedro, apóstol de Cristo, ya están salvados. Bendito sea Dios, Padre de Cristo, Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida
nueva y una esperanza viva, reservada para ustedes la herencia celestial. Ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por eso estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado, pasando por el fuego, y es solo una cosa pasajera, con mucha mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto. Ahora creen en Él sin verlo, y ahora se sienten dueños de una alegría inefable y celestial, al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe y la salvación de sus almas. Esta palabra la encontramos, como les decía, en Primera de Pedro, en el versículo 1, del 3 al 9. Y la escribió el apóstol Pedro. El apóstol Pedro la escribió en Roma en el año 49. Esta carta es un testimonio de la presencia de Pedro en esa ciudad, que también tenía contacto con las cartas de Santiago y las de Pablo. Todos sabemos que Pedro, ¿verdad?, fue el apóstol que estuvo más cerca del Señor, que fue también un apóstol que le falló al Señor, lo negó 3 veces. Y aún así, el Señor en su amor y en su misericordia lo eligió, ¿verdad?, y lo preparó para que él llevara la palabra de Dios al mundo, porque hasta el día de hoy seguimos recibiendo de su palabra. Y también esta carta, el apóstol Pedro la escribe a los elegidos que vivían fuera de su patria, dispersos por Ponto, Galacia, Cadopacia, Asia y Biticinia, a quienes de antemano, dice la palabra también, santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo. Qué bonita esta palabra, compañeras, igual hace tantos años, ¿verdad?, siglos, que el Señor nos regaló esta palabra y nos la regaló por medio de Pedro. Y es un llamado a la esperanza y a la fe, ¿verdad? Pero lo más importante, audiencia, es que nos llama a todos, porque a veces creemos y no nos sentimos merecedores del amor y la misericordia de Dios. Todos somos merecedores del amor y misericordia de Dios. La palabra habla y hace también referencia en esta misma carta al bautizo, como cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida. Y eso es algo que nosotros solo debemos de pedir y elegir en nuestro corazón. Pedirle al Señor que venga a nuestra vida. Pedirle al Señor que cambie nuestra vida, que cambie lo que está mal, que quite lo que no le agrada, que quite lo que nos separa de Él. Pero el Señor es grande y misericordioso y Él nos ama a todos por igual. Él no ama a unos más y a unos menos, ni ama más al que es más pecador o menos pecador, porque todos somos sus hijos. Y esta palabra lo único que nos dice, ¿verdad?, es que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Entregó su vida por nosotros, padeció y sufrió en el Calvario para darnos la salvación. En esta mañana yo no le vengo a decir a usted, querida audiencia, que el Señor lo que quiere es que usted solo tenga una buena vida aquí. El Señor quiere una vida eterna para usted y para su familia. Y nosotros muchas veces somos los primeros en hacer ese cambio para llevar salvación a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a las personas que están a nuestro alrededor, en el trabajo. Debemos ser testimonio, como lo era Pedro, como lo era Pablo, ¿verdad? Amar y estar alegres aún en medio de la prueba. Esta vida no es fácil y no es fácil para nadie, audiencia. Si hoy cree usted que el problema que tiene es solamente usted el que tiene problemas, todos tenemos circunstancias. Y como bien lo dice la palabra, somos probados como el oro también, porque nuestra fe es probada. Yo le puedo decir a usted que si usted tiene fe y usted tiene confianza, Dios le va a solucionar todos sus problemas en su tiempo, en el momento que su santa voluntad así lo decida. Póngale el problema que usted quiera. Usted puede estar hoy en un hospital, puede estar en una cárcel, puede estar enfermo, puede tener problemas con sus hijos, con su esposo. Y le puedo decir que el Señor hace cosas nuevas todos los días. Y eso lo logramos con la fe, probando nuestra fe.
Vivir con el Señor, vivir con el Espíritu Santo no es tener una vida perfecta, eso no nos pasa a ninguna de nosotras las mujeres de Tierra Fértil, ni a ninguna persona que busque y siga a Dios. No tenemos vidas perfectas, pero sí tenemos una vida diferente, porque vivimos confiadas, porque creemos en esa salvación eterna y eso nos mantiene felices todos los días y todas las mañanas y todas las tardes y nos mantiene confiadas, nos mantiene creyendo que el Señor y su misericordia es eterna, y es eterna no solo para mí, no solo para mis compañeras de Tierra Fértil, es para usted, audiencia que escucha, para usted mujer, para usted joven, para usted hombre, para usted niña y para usted mujer. Las bendiciones del Señor y las misericordias del Señor nos alcanzan a todos, todos los días. Lo que haya en su corazón, entrégueselo al Señor. Crea, como dicen esa palabra, crea en esa salvación, pídasela al Señor. Ore todos los días. Hablar con el Señor es como hablar con un amigo. Él está ahí siempre. Él está esperando con ese amor eterno y con esa misericordia por usted y por mí. Y yo, con esta palabra, solo quiero invitarlos a eso. Dice que esta vida es pasajera, pero sabemos y confiamos los que creemos en el Señor y en el Señor Jesucristo, que por esa muerte y esa resurrección de Jesucristo y por el perdón de nuestros pecados vamos a alcanzar la vida eterna. Todos los días pecamos, consciente o inconscientemente, pero lo único que el Señor quiere es que nosotros vivamos lo mejor posible que podamos y le pidamos a Él que quite eso, que quite esa angustia, esa desesperación, ese pecado, ¿verdad? Que usted tal vez está arrastrando. Tal vez usted solo y en su humanidad no puede, pero el Señor sí puede. El Señor lo puede todo. Para Él no hay imposibles. Él es un Dios de milagros. Él es un Dios de bendición. Él es un Dios que puede aumentar nuestra fe todos los días. Hay que pedírselo. Y dice que qué bonito, ¿verdad? Para terminar, ir terminando. Nosotras creemos aún sin haberlo visto. Ahora nos sentimos dueños inefables y celestiales. Porque al no verlo, pero no lo hemos visto, pero lo sentimos todos los días. Y cuando uno aprende a caminar con el Señor, lo ve reflejado en todas las cosas, porque el Señor camina con nosotros siempre, compañeras y audiencia. El Señor hoy está con usted, el Señor lo está llamando, el Señor le está diciendo, hijo, ven, yo quiero cambiar y rescatar tu vida. Y quiero darte vida buena en esta vida y quiero darte vida eterna. Esa sería la palabra del día de hoy. Un abrazo, querida audiencia, y un abrazo, compañeras. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias, Rebeca, porque sabemos que Dios ha transmitido ese mensaje. Dice en el versículo 6, en esta versión, por eso estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Y qué difícil, ¿verdad? Qué difícil estar alegre cuando estamos pasando por dolor, por tristeza, por amargura, por decepción. Pero sin embargo, en el 8 nos dice que lo amamos sin haberlo visto. Y ese es nuestro Dios. Nosotros hemos aprendido a través de Tierra Fértil a amar a ese Dios verdadero. Aquí dice que sin haberlo visto, pero lo vemos actuar, lo vemos con su mano poderosa dentro de nuestra vida, a nuestro alrededor. Y aunque a veces sintamos que ya no podemos más, Dios nos da esas promesas. Y esas promesas, ¿dónde las encontramos? Ahí, en la palabra de Dios, en el estudio de ese manual de vida, en esa lectura diaria que nosotras tenemos que buscarle diariamente. Cada día es un nuevo despertar, es una nueva oportunidad para que usted y yo hagamos de ese día un día diferente. Que sí, que van a pasar muchas cosas, porque Dios lo sabe todo, pero que nosotras no estamos solas. Tenemos a alguien que lucha de nuestro lado. Es ese Dios todopoderoso, el que siempre va a estar en nuestra vida de esa manera especial que solo Él sabe hacerlo. Solo Él sabe de esa manera que cada una es especial. Recordemos que somos únicas e irrepetibles. Nadie es igual a nadie, ni los gemelos que son más idénticos son iguales. Hay una pequeña diferencia, pero la hay. Entonces, hoy sintámonos especiales, sintámonos acogidas por Dios y que esta palabra
que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Búsquela. Pedro, esta carta se encuentra en el Nuevo Testamento. Búsquela, léanla toda para poder interiorizar más su palabra, para que nosotros nos hagamos hacedoras de su palabra. Muchísimas gracias, Rebeca, por transmitir este hermoso mensaje. Estamos muy contentas, agradecidas con Dios. Primero agradecemos a Dios poder llegar a través de esta plataforma hasta donde usted está. Muchas gracias, estimada audiencia, porque usted es parte fundamental de este programa Espejos de tu Vida. Agradecemos a Dios por la Junta Directiva Nacional, que es la cabeza que Dios llamó para esta estrategia tan maravillosa como es Tierra Fértil, que estamos en Espejos de tu Vida. A Radio Costa Rica, que es a través de la cual estamos llegando al mundo entero, más allá de las fronteras de nuestro hermoso país. Gracias a Radio Alajuela y a los hombres de la fraternidad, que una vez al mes nos regalan un programa para igualmente transmitir el mensaje de amor, lo que es Tierra Fértil. Y hoy queremos hacerles una invitación muy, muy especial. Estamos muy felices. Y es que tenemos la celebración de nuestro 35 aniversario. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo Dios ha sido fiel? ¿Cómo Dios ha estado del lado de esta estrategia? Definitivamente nació en el corazón de Dios. Te invitamos a que usted llame, se comunique en su grupo o llame a la Junta, a la oficina de la Junta Nacional y usted pregunte. Ahí está su invitación, usted puede verla, tome nota y dispóngase, porque vamos a pasar un tiempo maravilloso, celebrando 35 años de salvación, no solo para una mujer, para familias enteras, porque Dios a través de Tierra Fértil ha hecho grandes milagros y por supuesto los va a seguir haciendo. Así que las invitamos desde ya, ya pueden asistir con sus familias a compartir de los verdaderos orígenes de Tierra Fértil, cómo nacimos, qué hemos hecho, qué hemos pasado y vamos a pasarla muy, muy bien. Les invitamos a que llamen a la Oficina Nacional para que usted pueda tener más información. También les invitamos, en su pantalla van a aparecer números de teléfono a los cuales usted puede llamar para pedir información sobre nuestro aniversario 35 años y también usted puede dejar su petición de oración, usted puede dar sus gracias. ¿Por qué? Porque Dios también hace grandes maravillas. Por eso, recuerde, de hoy en 8, sábado 26 de octubre, estamos de celebración, 35 años. Muchísimas gracias, estimada audiencia. Gracias por estar conectadas. Somos ya un montón. Estamos aquí. Vamos a darle las gracias a Patricia Herrera, a Gina en Panamá, a su mamita, a toda su familia, porque estamos llegando más allá. Estamos en Panamá ya. Don Renzo, muchísimas gracias por ser parte de Espejos de tu Vida, fiel seguidor de su programa. Marlene Calvo, Leila, Cata Barrantes, Silvia, Ethel, Mónica, Rosa, Cinia Morales, Miriam Smith, Doña Dora, Tati, Reina Padilla, Margot, Matilde, Cinia Campos, Blanquita, Sonia, Doña Rosa, Doris, un fuerte abrazo a su papá también. Él es otro fiel seguidor de de su programa Espejos de tu Vida, allá en Acosta. Nos da mucho gusto que el papá de Doris esté conectado semana a semana con Tierra Fértil, Espejos de tu Vida. Marianey, qué gusto saludarla. Sandra, Ana Lorena, Lorenita, Valencita, Doña Marta. Muchísimas gracias. Saludos. José Salas, muchas gracias también por ser parte de Espejos de tu Vida. Bendito sea, Señor, por tanta misericordia. Ana Luisa Hernández, Flor María Gómez, Karen Monge. Ay, Karencita, qué linda que esté conectada aquí a través de Espejos de tu Vida. Bueno, y así muchísimas personas más que están conectadas con su programa Espejos de tu Vida.
Elizabeth Romero, gracias. Uy, qué bendición. Hasta Barranquilla, Colombia. Un fuerte abrazo a Elizabeth Romero Ortega. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Elizabeth, hasta Barranquilla, Colombia. Qué bendición es poder contar y poder saber que ya estamos saliendo de las fronteras, también estamos en Estados Unidos. Así que Dios ha sido fiel. Estimada audiencia, ustedes son muy importantes para Espejos de tu Vida. Así que sigamos compartiendo, sigamos llevando este mensaje de fe, de esperanza y de amor. En la pantalla van a aparecer números de teléfono a los cuales usted va a poder comunicarse para que invite, para que deje su petición de oración. Le damos muchas gracias a Dios porque Rosibel ya se está recuperando. También le damos gracias a Dios porque Dios contestó la oración de Gina. Y quiero recordarles que Juni está en el 8888-2793. Cinia Campos en el 8896-0605. Nuestra oficina nacional es 2433-7802. 2433-7802 para que usted se comunique de cualquier parte del país o fuera del país y le hagan saber, usted pregunte en qué lugar vive, si hay un evento cerca, toda la información que usted necesite está en nuestra oficina nacional. La compañera Milagros está gozosa y deseosa de contestarle sus preguntas. Muchísimas gracias, de verdad que sí, muchísimas gracias, porque sabemos que Dios está haciendo, porque Dios es el que hace la obra. Nosotras somos solo instrumentos, muy agradecidas con Dios y con usted. Doña Digna, gracias por estar conectada. Bendito seas. Sí, sabemos que Rosibel está ya en su recuperación. Bueno, Señor, ha sido bueno. Y así, usted, si tiene esa petición de oración contestada, pues igual póngala. ¿Por qué? Porque tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Él hace los milagros y nosotras tenemos que darlos a conocer para que aquella persona que no crea, vea que sí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo hizo milagros y hoy lo sigue haciendo en su vida y en la mía. Estar hoy aquí llevando este mensaje es por pura misericordia, puro milagro de Dios, únicamente. Como decimos, no hay de otra. Definitivamente Dios está trabajando a través de Tierra Fértil. Y nosotras queremos contarle las maravillas. Entonces no nos podemos quedar calladas, así que contémosle al mundo lo que Dios está haciendo a través de Tierra Fértil, Espejos de tu Vida. Muchísimas gracias, estimada audiencia. Muchísimas gracias. Sigamos compartiendo este link. Y si usted lo desea ver en algún momento, estamos en YouTube. Ahí usted escribe Tierra Fértil, Radio Costa Rica, y le pone la fecha, y ahí usted encuentra ese programa. Vea todos los programas de años atrás, vea los cambios en las compañeras, disfrute de esos testimonios maravillosos. Y si encuentra un testimonio de hace un año y lo encuentra hoy, vea la diferencia en ese testimonio, vea todo lo que Dios ha podido hacer, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios mantiene su palabra. Así que sigamos aquí conectadas primero con Dios y después entre nosotras. Queremos también darle muchas gracias a Dios y orar por aquellas personas que han pasado situaciones difíciles por la lluvia que pasó ayer. Y seguimos confiando de que Dios es bueno, de que Dios es fiel y que su misericordia nos alcanza. Aquí en Tierra Fértil tenemos una herramienta y una herramienta muy, muy importante. Y ese es el testimonio. Nuestra misión y visión nos habla de ser testimonio donde quiera que estemos. Y la compañera Yancy Calvo Morales nos viene a contar un poquito de su vida, porque como decimos cuando nos reunimos, si nos ponemos a contar todo, duramos días, pero Dios quiere que usted hoy escuche lo que Él ha hecho a través de la vida de Yancy. Bienvenida, Yancy, buenos días. Buenos días, compañeras. Buenos días, audiencia. Mi nombre es Yancy Lucía Calvo Morales. Soy casada, tengo 3 hijas
pertenezco al capítulo San Rafael de Noche, Linaje Escogido, y tengo 1 año y 4 meses de pertenecer a esta estrategia. Les voy a contar cómo era mi vida antes, sin Cristo, y ahora que conozco de Cristo. Nací en Alajuela, soy la menor de 6 hermanos. Me crié entre sacos de harina y masa porque mi familia es de panaderos. Tuve una infancia muy bonita, nunca tuve carencias económicas ni materiales, pero tuve una carencia que hoy por hoy todavía me tenía marcada. En realidad apenas conocí de Tierra Fértil, ya eso lo sané. La carencia de no tener una mamá presente, porque mi mamá todo el tiempo trabajó, entonces nunca me podía representar. Así pasé la infancia, la escuela, fui a la escuela, siempre que iba a la escuela yo veía a mis compañeras de escuela que las mamás las acompañaban y a mí no me podía acompañar mi mamá, porque mi mamá, aunque trabajaba en la misma escuela que yo estaba, mi mamá no podía estar representándome, entonces yo me crié con una soledad, con una tristeza muy grande. Yo, como les repito, no tuve carencias económicas, al contrario, lo tenía todo por partida doble, pero siempre tuve esa tristeza dentro de mí, ese vacío. Les cuento que cuando en la escuela había que llevar maquetas, la mía era la mejor. Cuando había que presentar un proyecto, el mío era el mejor. Y así sucesivamente pasé los 6 años de escuela, con una niñez muy bonita. También fui muy mimada, fui una chiquita muy mimada por ser la menor, pero siempre con esa soledad, con esa tristeza de que no tenía a mi mamá a la par, porque siempre ella estaba trabajando. Y mi papá también. Cuando yo llegué al colegio, estimada audiencia y compañera, le cuento que ahí fue cuando empezó lo feo de mi vida, cuando conocí el mundo de las tinieblas, porque yo en mi rebeldía, en mi soledad, en los vacíos que yo tenía, yo dije, ahora sí llegué al colegio, soy grande, puedo hacer lo que quiera, y hice cosas que no debía. Me metí al mundo de las drogas, siendo muy pequeña, siendo una niña, estaba en el colegio y conocí el mundo de las drogas, especialmente la marihuana. Me hice adicta a la marihuana y yo llegaba a mi casa, yo iba al colegio y venía a mi casa y nadie lo notaba, nadie se daba cuenta, porque yo siempre estaba sola. Mi hermana, la mayor, que era la que me cuidaba, mi hermana es muy buena, pero ella estudiaba también y trabajaba y tras de eso atendía a la casa, entonces nunca se percataban de lo que yo hacía. Yo en ese mundo me hice conocida, era la reina de la fiesta, la reina de la calle, ¿verdad? El jolgorio, el bullicio, todo lo que se movía y lo que hacía bulla, ahí estaba yo presente. Y ahí yo me sentía feliz, siempre con un vacío en mi corazón. Siendo muy joven, quedé embarazada de mi hija mayor, a la cual hoy por hoy siempre le voy a pedir perdón a ella y le pido perdón a Dios, porque yo la marqué mucho a mi hija, porque yo empecé a criarla a ella como me criaron a mí. Cuando yo quedé embarazada de mi hija, y ahí yo tenía que ver qué hacía, ¿verdad? Porque en ese tiempo no es como ahora, yo me jalé la torta y tenía que arreglar el asunto. Entonces, me tuve que en aquel tiempo juntar con el papá de mi hija. Me vine para San Rafael de Alajuela, porque yo vivía en Alajuela Centro, y la relación no funcionó, porque él también le gustaba la droga. Entonces, yo lo que hice fue, ya a mí se me habían terminado los lujos de la casa, porque ya no me daban nada, porque ya era yo y mi hija. Entonces, yo tuve que entrar a trabajar. Yo entré a trabajar a una empresa y de ahí fue peor, porque yo trabajaba de 2 de la tarde a 10 de la noche. Entonces yo salía del trabajo y a las 10 de la noche y no llegaba nunca a las 10 de la noche, ¿verdad? Siempre llegaba tarde. Al otro día llegaba yo a la casa y
y hacía lo que tenía que hacer, pero yo siempre con ese vacío y mi pobre hija ahí, en la misma situación. Yo fui muy buena madre, siempre trabajé, pero era una mamá presente pero ausente. Yo siempre estaba ausente. Así pasaron unos años hasta que yo seguía la misma vida, ¿verdad? Era la misma situación todos los días. Yo iba al trabajo, salía en la noche, me drogaba y volvía al trabajo y así sucesivamente. Al pasar unos años, yo vivía con mi mamá, ¿verdad? Y yo no me preocupaba, como yo tenía ese vacío en mi corazón, compañeras, estimada audiencia, ¿verdad? Y esos vacíos que no los llena nada. A mí no me importaba lo que pasaba alrededor mío, ni estaba mi mamá, si estaban mis hermanos, si estaba mi familia, ni mi hija, honestamente. Yo vivía en un mundo oscuro de tinieblas, no conocía de Dios, o tenía un Dios, como yo lo digo ahora, 911, que era el Dios con el que me criaron, que había que ir a misa y ese era el Dios, repetir lo que el sacerdote decía, asistir al catecismo y punto, pare de contar ahí. Ese era el Dios que yo tenía. Entonces, cuando ya mi hija creció un poquito, yo conocí a un hombre, ¿verdad? Me empecé a tener una relación con él, pero yo seguía en el mismo mundo mío. El muchacho no sabía nada de mi vida, ni yo a nadie le decía. Los que sabían, sabían, y los que no sabían que yo consumía marihuana. Era una vida de mentira, porque eso es lo que a uno le deja las drogas, una vida oscura, una vida de mentira, una vida ficticia. Uno cree que vive, pero en realidad uno está muerto en vida. Y yo así pasé. Cuando yo empecé a tener la relación con él, él a mí tuvimos una relación bonita. Yo me casé con él, ya yo tenía a mi hija mayor. Y pasamos unos meses, porque en realidad, como yo seguía en la misma vida, de ahí a mí no me funcionaba nada. Para mí no había nada que me llenara, nada que me diera alegría. Yo no tenía ningún motivo por vivir. Yo amaba a mi hija, pero como les repito, yo la estaba criando igual a ella. Yo quedé embarazada en mi matrimonio, yo quedé embarazada de mi segunda hija. Yo decía que yo iba a hacer las cosas bien, pero qué va, yo seguía igual, con aquel vacío, la autoestima baja. Yo seguía en la misma situación de usar drogas. Ya cambié de horario, me cambiaron de horario y me pusieron a trabajar de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Ya yo me iba a trabajar, pero siempre en la noche yo salía. Yo hacía lo que quería, yo no respetaba a mi esposo, no respetaba la vida de mis hijas, no respetaba nada. Entonces ya era más grande el problema, porque mi hija, la mayor, estaba criando a mi segunda hija. A mí mi mamá me hablaba, mi papá me hablaba, y yo no les hacía caso. Era ese vacío que nada ni nadie me lo llenaba. Yo opté por no creer en nada. Yo creía solo en las mentiras que el diablo, el cochino, porque era el diablo, me decía a través de las tinieblas en las que yo vivía, que yo siguiera en esa vida. Yo no sabía el daño que yo le hacía a mi familia, a mis hijas principalmente y a mí misma. Un día una amiga me dijo que fuera a un lugar con ella. Entonces fue cuando conocí la estrategia de Tierra Fértil hace 18, 16 años, compañeras. Estuve yendo, estimada audiencia, fui unos días, pero no volví, pero a mí me quedó la semillita de esa estrategia tan bonita y de las mujeres, de los testimonios que así oían y de la visión y todo lo lindo que hablaban cuando daban palabra, ese abrazo fraternal que le dan a uno cuando uno llega ahí, que tal vez nunca en otro lugar se lo dan a uno, porque, estimada audiencia, les cuento que a uno en Tierra Fértil lo abrazan siempre en las reuniones con un abrazo fraterno que lo llena a uno de tanto, ese abrazo que tal vez a uno no le dan nunca. Entonces, pero no volví, ¿verdad? Y yo seguía así la misma situación, entonces resulta que ya y optamos por separarnos. Mi esposo se cansó de mí y en un momento yo lo juzgaba a él y yo decía, él fue el culpable del rompimiento del matrimonio. No, yo ahora hasta eso acepté y reconocí en Tierra Fértil que yo fui la culpable. Entonces ya era yo con mis 2 hijas sola. Tenía a mi mamá y a mi papá, pero
pero yo tenía que ver por ellas, ¿verdad? Entonces yo veía mal por ellas. Mi mamá se enferma y yo les soy sincera y lo digo así muy, muy abiertamente, ¿verdad? Ya con un corazón humilde y transparente a Dios. Cuando mi mamá se enfermó, yo no le tomé importancia a la enfermedad de mi mamá. Yo, como tenía tanto dolor por ella, a mí me daba igual. Pero cuando mi mamá se agravó, que fue muy poquito el tiempo que ella estuvo enferma, un día al llegar yo del trabajo me dice mi hermana la mayor, ya si vieras que mami está enferma. Y yo le dije, de verdad, pero está muy enferma, me repite mi hermana, me recalca, mami está muy enferma. Y yo le dije, entonces yo entré a mi casa porque yo vivía con mis papás y vine a ver a mis hijas. Cuando algo me dio así, yo donde vi a la gente triste, a mis hermanos con cara de dolor y todo, yo dije, no, yo no puedo ser así, ¿verdad? Algo dentro de mí me decía que me acercara. Yo me le acerqué a mi mamá a la cama. Cuando yo me le acerqué a mami a la cama, yo, donde la vi tan delgadita y tan vulnerable, yo me le hinqué, me le recosté, ¿verdad? A la orilla de la cama, y yo le dije a mi mamá que me perdonara las vergüenzas que yo le causé, el dolor, el daño que yo le hice, aunque ella nunca me lo decía, porque ella lo que siempre hacía era aconsejarme, pero yo en ese mundo perdido no entendía. Yo no entendía que mi mamá me amaba, yo creía que no me quería, pero no, mi mamá me amaba. Y eso lo entendí hasta el día que mi mamá se enfermó grave. Yo me la arrodillé a ella y yo le dije que me perdonara, ¿verdad? Y ella me dijo, estimada audiencia, ustedes no saben, compañera, lo que yo sentí cuando mi mamá tan vulnerable que estaba en su enfermedad y en su fin de vida, porque ya era el fin de vida de ella, mi mamá me acarició la cara y me dijo que no tenía nada que perdonarme, que ella me amaba, que yo era la niña de sus ojos. Chiquillas, eso para mí fue una bofetada terrible porque yo le di demasiada mala vida a mi mamá. Fui muy rebelde, muy malcriada, muy insolente. Yo vivía en una casa de 2 pisos y yo ponía muñecos en la cama y me escapaba por los postes de la luz. Entonces, cuando mami llegaba al cuarto, en la cama, yo estaba acostada y no era yo andaba consumiendo droga en la calle. Que eso no es ninguna ganga y ojalá que las personas, la audiencia que me está oyendo, si tiene ese problema, sepa que sí se puede, más si uno busca ayuda de Dios y de una estrategia como Tierra Fértil, sí se puede salir de eso. A mí antes me daba vergüenza, ahora lo cuento con orgullo y con humildad porque Dios me sacó de eso, ¿verdad? Y ahora estoy haciendo las cosas bien. Les cuento que ese día mi mamá falleció. Entonces yo ese día que mi mamá falleció, cuando ya fuimos al funeral y todo, yo le prometí a Dios que yo iba a portarme bien con lo que me quedaba. Lo que me quedaba, compañeras y estimada audiencia, era mi papá. Entonces yo dije que yo me iba a portar bien, pero yo nunca pensé en dejar las drogas, en dejar la calle, en dejar la fiesta, el bullicio, el vacilón, el desorden. Nunca lo pensé. Simplemente dije, voy a portarme bien con mi papá, no le voy a dar tan mala vida. Pero igual lo hacía porque siempre andaba en la calle. Al pasar los años, ya mi segunda hija empezó a crecer. Mis hijas tienen de diferencia 12 años. Cuando mis hijas empezaron a crecer, yo seguía en esa vida. Entonces, como les digo, yo era una mamá ausente, pero presente, pero ausente, perdón. Yo iba a trabajar y yo le decía a mi hija la mayor que se hiciera cargo de la hermanita. Y ella iba a la escuela y al colegio y todo, pero siempre tenía aquella obligación, que era mi obligación, pero yo por andar en esas cochinadas no entendía que era mi obligación. Yo encargaba a mi hija de eso, a mi hija mayor. Así pasó el tiempo, chiquillas, y un día, compañeras y estimada audiencia, a mí me dijeron que fuera, me invitaron a un lugar para que yo conociera de Dios, ¿verdad? Porque yo el Dios que tenía era el 911, para mí era nada más hacer un llamado y Dios estaba ahí y yo no tenía nada que darle a Él, yo no tenía nada que devolverle a Dios, no le ofrecía nada.
porque lo que le ofrecía no lo cumplía, eran mentiras, era mentirosa. Un día me invitaron a un lugar y cuando yo fui a ese lugar, yo pienso que esa fue como la primera vez que yo conocí de un Dios bueno, de un Dios de amor que me habló, pero yo no entendía, porque Dios habla de muchas formas. A veces uno no entiende, pero uno ya cuando empieza en el camino de Dios y a rendirse a Dios, uno sabe que fue en aquel momento que Dios le habló. Yo no hice caso. Después de que salí de ese lugar bonito, yo seguí, ¿verdad? Haciendo esas cosas feas que yo hacía. Me fui para un lugar en Alajuela, al Limbo de las Cañas, fui a un lugar, y cuando yo estaba en ese lugar, que yo estaba consumiendo droga, se formó una balacera, pero en aquel tiempo era terrible, porque no es como ahora, que es muy común, que todos los días hay balaceras, en ese momento no. Cuando yo estaba en ese lugar, y un hombre que estaba ahí me metió a mí en un estañón y me protegió en ese estañón. Me dijo, quédese aquí, no se mueva. Y él no fue el que me protegió, a mí el que me protegió fue Dios. Yo no lo entendía, hasta ahora lo entiendo, que esa fue la primera vez que Dios a mí me protegió con su mano poderosa. Cuando ya como a los pasar 4 o 5 minutos tal vez, pasó la bulla de los disparos y me sacaron. El muchacho abrió el estañón y me dice, ahora sí salga. Y cuando yo salí sola, porque las personas que habían ido conmigo a ese lugar se fueron. Y él me dijo a mí, la protegí por su hermano, porque mi hermano era muy conocido en Alajuela porque jugaba fútbol. Yo suspiré y me vine. Oigan, no tenía pero ni dinero para venirme, porque en el taxi que yo había llegado estaba el bolso. Entonces de ellos me dieron plata para que yo me viniera para San Rafael. Yo me vine y yo venía pensando y analizando que qué cosa más fea, pero igual no me importó. Yo seguí así. Así pasaron unos años y yo traté de cambiar mi vida, pero no la cambiaba. Como les digo, era un vacío terrible que había en mí, que a mí no me lo llenaba nada. Yo iba a iglesias, yo asistía a lugares a escuchar de Dios y no, a mí me daba igual. Era un vacío que nada me lo llenaba, es que no había nada que me lo llenara. Yo a mis hijas las amaba, pero no me llenaba el vacío, como ese amor que tiene uno por un hijo, el que tengo hoy por hoy, que yo digo, son mi todo, Dios me las dio para que yo las lleve por el buen camino. Yo eso no lo pensaba antes, porque para mí todo era la marihuana, eso era lo que me tenía feliz eso. Al estar ya mi segunda hija un poquito más grande, yo traté de arreglar mi vida, ya iba yo cambiando un poquito la mentalidad, y yo dije, no, ya voy a dejar toda esta cochinada, y así fue. Yo dejé toda clase de droga, marihuana y licor, que era lo que yo, ¿verdad? Andaba porque a mí me gustaba mucho el baile, y si les repito, estimada audiencia, en el mundo de drogas, uno toma licor y le dan ganas de hacer otras cosas, pero siempre en los bailes, en la bulla, en el escándalo, porque eso no lleva a nada bueno, ¿verdad? Menos cuando uno es débil y no tiene a Dios en el corazón. Entonces así pasó un tiempo y yo dije, ya no más. Igual iba a bailar y todo, y me tomaba unas cervezas, pero ya no consumía drogas. Al tener mi hija, la segunda, ella estaba cumpliendo, tenía 14 años, yo conocí a un hombre en la calle, un hombre, ¿verdad? Y quedé embarazada, ya siendo muy adulta, ya teniendo 38 años. Entonces yo decía, ahora sí, jamás de los jamases, yo no puedo portarme igual. Me daba pena, tan vieja, haber quedado embarazada. Pero, estimada audiencia, ese fue el mejor regalo que la vida me dio, el mejor regalo que Dios me dio, porque por medio de mi tercera hija fue cuando yo cambié rotundamente mi vida. Ella fue la que me abrió los ojos y le dio un giro a mi vida. Cuando ella nació, fue de una relación fuera del matrimonio, pero es mi mayor bendición, mi hija. Ella, cuando yo quedé embarazada, yo me di cuenta hasta los 6 meses, ese embarazo fue porque Dios de verdad sí lo quiso, para que yo me quedara quieta.
ese embarazo fue de 3 meses, porque yo me di cuenta hasta los 6 meses que estaba embarazada. Esa vez me puse como cualquier mujer quería estar, 90, 60, 90, delgadititica, como qué linda me puse esa vez del embarazo. Hasta los 6 meses me salió la pancita. Y les cuento que cuando mi hija nació, yo cambié mi vida, ya empecé a buscar de Dios, pero yo tenía unas creencias hipócritas. Yo iba y me acercaba a Dios, pero yo no aceptaba las reglas de Dios, las cosas de Dios. A mí Dios me habló y yo no entendía. El papá de mi hija no es como una persona apta, ¿verdad? Él está en drogas. Pero mi hija no fue la que lo escogió, fui yo. Aunque él en ese mundo estaba y pertenecía a ese mundo, ya yo no pertenecía al mundo de oscuridad, porque yo siempre, después de un tiempo, yo aprendí que uno vive en este mundo, pero no necesariamente pertenece a este mundo, ¿verdad? Entonces, vieras que en una ocasión, una compañera donde yo trabajaba, bueno, una jefa, me dijo que me invitaba a un grupo y yo le dije que yo no quería ir. Era ya en Heredia. Resulta que yo fui, no era Tierra Fértil ni nada, no me acuerdo el nombre. Y cuando yo llegué ahí a ese lugar, y yo me senté de casualidad en la primera silla. Eso fue Dios que lo hizo para que ustedes vean cómo Dios habla. Estimada audiencia, oigan lo que es Dios de bueno. Yo me senté en la primera silla y cuando yo me senté ahí, la muchacha, porque era una muchacha que estaba hablando, empezó a decir cosas y decía cosas y yo dije, ustedes saben que siempre el diablo es muy poderoso, ¿verdad? Y yo decía, qué barbaridad esta, ¿qué me trajo? La compañera que me trajo, pensaba yo, le dijo a esta mujer que dijera todo esto porque todo me lo está tirando a mí, es que todo es para mí. En un momento era yo indispuesta porque me sentí molesta, porque todo lo que decía ella, la palabra, cuando había leído la palabra de Dios y cuando ella estaba predicando lo que ella predicaba o profesando, no sé cómo se dice, ella me caía a mí, era para mí. Y yo dije, yo estaba molesta. En ese momento dicen que inclinemos el rostro, que hagamos oración. Entonces ya yo estoy sentada en la silla, inclino el rostro y aquí en el oído yo siento que me tocan el hombro, pero que en el oído me dicen, manda a decir Dios que suelte las cargas que no son suyas, que lo que no es suyo no lo cargue. Y yo sentía algo así en mi corazón, pero yo nunca creí en esas cosas. Yo siempre yo escuchaba a alguien decir eso, yo me burlaba. Yo decía, eso no puede ser. Y yo lo sentí, estimada audiencia, yo lo sentí. Fue la primera vez que Dios me habló. Cuando yo regresé a mi casa, yo me puse a analizar aquello. Entonces yo dije, no, definitivamente se rompe la relación que tenía con el papá de mi hija, porque yo estoy en adulterio, ya tengo una hija que no es de matrimonio y todo, pero ya yo no más. Y así fue como yo me fui acercando a Dios más. Yo saqué a ese hombre de mi vida. Yo me prometí, ¿verdad? Me enfoqué en ser mejor persona. Yo vivía a la par de mi papá. Mi papá para mí era el papá de mis hijas, mi mayor tesoro era mi papá. Y ahí resulta que pasan los meses y mi papá enferma, que ese sí les puedo decir a ustedes, estimada audiencia, que ese fue como el mayor golpe que me he llevado en la vida. Mi papá enferma. Entonces mis hermanos y yo nos turnábamos a cuidar a mi papá. Mis hijas, las mayores y la pequeña también, siempre vieron a mi papá como un padre. Entonces cuando mi papá se enfermaba, yo lloraba porque yo decía que yo por trabajar, yo no podía asistir a mi papá. Pero mis hijas lo asistían por mí, ¿verdad? Mis hijas atendían a mi papá. Entonces, un día mi papito se puso enfermo y yo le lloraba a él y yo le decía que
que me perdonara porque yo no podía estar con él en el hospital o no lo podía atender. Y mi papá, en su humildad, porque mi papá era un agricultor de aquí de San Rafael, sin ninguna clase de estudio, pero increíblemente fue el hombre más sabio que Dios pudo poner en mi vida. Mi papá era mi mejor consejero, mi mejor sabio y todo. Entonces, mi papá en su humildad me dijo que no me preocupara, porque yo había hecho un trabajo muy, muy bien hecho, que yo le había enseñado a mis hijas a amarlo a él y a respetarlo, y que ese espacio que yo no podía llenar, lo llenaban mis hijas. Entonces, para mí eso era un orgullo, y que mi papá me hablara tan lindo, ¿verdad? De que yo, por lo menos eso yo había hecho bien. Resulta que mi papá se enferma de gravedad. Cuando lo íbamos a cuidar, nos turnábamos para irlo a cuidar. Un día, por cosas de la vida, apareció el papá de mis hijas, con el que yo me había casado hace 27 años. Obviamente yo decía que él no venía por mí, él venía a ver a mis hijas, a acompañarlas en el dolor de la enfermedad del abuelo. Pero yo, cuando yo me criaba, ¿verdad? Yo tuve mi adolescencia y todo, yo tenía amigas del pasado, amigas buenas que hoy por hoy todavía son mis amigas. Tengo una amiga que es muy especial, ella es consejera en una iglesia. Yo un día, conversando con ella, yo le dije que por qué sería mi vida así, que porque yo me fue tan mal en el matrimonio y que porque yo que estaba criando mal a mis hijas. Entonces ella un día me dijo que aprendiera, ¿verdad? Ese día que yo conversé con ella en la conversación, ella me dijo: vea, Jan, usted no hace las cosas mal, simplemente usted ha tomado malas decisiones. Me dice: yo no la juzgo a usted porque yo no soy quien para juzgarla, pero ella me dijo: aprenda a sembrar en tierra fértil, haga las cosas bien, y a usted Dios le va a dar un buen esposo, un buen compañero de vida. Dios le va a dar la paz que usted necesita y le va a llenar esos vacíos. Cuando ella me dijo eso a mí, ella me dijo que leyera la Biblia. Lea un capítulo de la Biblia siempre, me dice, todos los días, ya, y usted verá que usted le van a hacer el amor por Dios. Yo empecé a leer la Biblia y a mí me gustó mucho la historia de Job. Y Job, en el capítulo 23, versículo 13 y 14, dice que cuando él decide realizar algo, nada lo hará cambiar de parecer. Lo que él ha dispuesto a hacer conmigo, él lo hará. Entonces yo esa palabra la tomé para mí, yo me la apropié, y yo siempre digo que es verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo sentía ese vacío, esas cosas, a pesar de la enfermedad que estaba pasando mi papá, Dios me estaba preparando a mí para aceptar que mi papá iba a fallecer, porque yo no aceptaba, porque ese era el dolor más grande que yo tenía. Les cuento, estimada audiencia, que mi papá falleció, y al mi papá fallecer para mí fue terrible, ¿verdad? Yo quería acercarme a Dios, pero como les repito, yo tenía un Dios 911. Entonces yo empecé a acercarme a Dios de diferente forma. Yo ya me hice más humilde, con un corazón contrito y humillado a Él, y yo me entregué, pero yo siempre tenía ese vacío dentro de mí, ese vacío que a mí no me lo llenaba nada. Yo ya había cambiado desde que tuve a mi última hija mucho en cuanto a drogas y todo. Ya yo no sabía eso, ni existe en mi vida. Gracias a Dios, Dios me liberó de eso. Pero yo siempre hablaba con mi compañera esa, con mi amiga, yo le decía, y ella me decía, lea la Biblia. Entonces yo siempre aprendí a leer la historia de Job. Y Job, ustedes saben, ¿verdad? La historia de él, que Dios a él todo se lo quitó, pero él no perdió la fe. Él siempre confió en Dios. Entonces yo me aferré a eso y yo no perdí la fe. Yo lloré mucho por mi papá y para mí fue un golpe muy grande. Pero vean que Dios es bueno, que Dios me devolvió a mi esposo, ¿verdad? Cuando yo empecé a andar con mi esposo nuevamente, yo empecé a andar con él como novios. Él en su casa y yo la mía. Él venía y veía a mis hijas y él aceptó a mi hija. Pero yo estaba siempre con aquel vacío, aunque yo estaba con la relación con él y acercándome a Dios, yo siempre tenía un vacío. Un día, una muchacha que iba a Tierra Fértil, una compañera de capítulo, me invitó y yo le dije, un día de estos voy. Y para la honra y la gloria de Dios, fui.
el 21 de junio del año pasado. Cuando yo fui, el antepasado, perdón, cuando yo fui, yo llegué con las manos vacías, con el corazón vacío, con el corazón destrozado. Yo llegué triste, me sentía muy mal, porque a pesar de que estaba arreglando mi vida, yo tenía ese vacío, yo de la autoestima baja, el rencor que había en mí no tenía cabida por nada, en ningún lado, no había nada que me lo quitara. Yo empecé a ir a Tierra Fértil y cuando yo llegué a Tierra Fértil, yo vi compañeras de trabajo, Silvita González, que para mí es un ejemplo a seguir. Ella era compañera mía de trabajo, Marielitos, y muchas personas que para mí son ejemplo hoy por hoy. Y ya empecé a visitar capítulos y todo. Yo me llené más de amor. Ya yo no tenía un Dios 911, ya yo conocía de un Dios verdadero, hacedor de milagros, el que da la vida eterna, por medio de las palabras que mis compañeras daban. Yo tuve el privilegio de que a mí me llamaron a servir cuando yo tenía como 4 meses. Y yo dije, qué lindo, me están tomando en cuenta. Y yo me enamoré de esta estrategia. Yo les recomiendo, estimada audiencia, a ustedes, mujeres que crean que están solas, no crean que están solas, busquen ayuda, busquen un grupo de Tierra Fértil, un capítulo, o una persona que las guíe, que las lleve a conocer los pies que lleguen a ustedes a los pies de Dios, a conocer la misericordia de Dios, porque si Dios tuvo misericordia de mí, ustedes también las va a tener. Dios es bueno. Compañeras, estimada audiencia, busquen en Tierra Fértil ese abrazo que le dan a uno fraterno cuando uno llega, es un abrazo, no es de las compañeras, es del Espíritu Santo. Esos anillitos de oración me enseñaron a mí a conocer de Dios. Aquí yo aprendí a orar, aprendí a secar lo malo que había en mí, como la vida de uno es un árbol y ese árbol tiene hojas que se secan, esas hojas hay que botarlas y yo las aprendí a botar en Tierra Fértil. Les cuento, compañeras, que cuando yo llegué a Tierra Fértil en ese año, el año antepasado, sí, yo vino el convivio navideño. Vieras que cuando el convivio navideño llegó, yo le venía pidiendo a Dios en esos meses atrás, ¿verdad? Por mi relación, por mi matrimonio, que fuera Dios el que tomara el control del matrimonio, y por un problema personal grande que me estaba afectando mucho, que afectaba mucho mi vida, la vida de mi hija mayor y de mis nietos, porque tengo 5 nietos, y afectaba la vida de mis nietos. Entonces yo le venía pidiendo a Dios de corazón. Yo lloraba y le decía a Dios que me ayudara. Cuando yo fui a ese convivio y yo llegué, yo dije, ay no, es para mí, ¿verdad? En lo personal estaba como aburrido, pero era yo la que estaba aburrida. En ese convivio, Dios me volvió a hablar. Me volvió a hablar y esa vez sí me quebranté. Esa vez yo sí sentí el amor de Dios, así chiquillas, abrazándome, compañeras, estimada audiencia, abrazándome así, porque Dios me habló de una forma muy linda. Los 2 favores que yo le pedí a Dios era que mi hija arreglara su vida, su situación. Y que mi esposo, porque cuando mi esposo volvió a mí, él, como les cuento, ¿verdad? Él estaba en la casa de él y yo en la mía. Pero ya llegó el momento de que de ahí éramos un matrimonio, estaba formado por Dios porque nos habíamos casado hace 27 años. Entonces, cuando él volvió enfermo. Yo molesta dije que yo no era enfermera ni era doctora para cuidarlo a él. Y que yo no podía con esa carga. Cuando yo le comenté a una compañera del grupo del capítulo de Tierra Fértil, ella me dijo, no, me dice, no es que esté malo, me dice, es Dios que la usó a usted, Yancy, me dice, fue Dios que la usó a usted para que usted lo ayude a él. A pesar de tantos años de separación, fue Dios el que así lo quiso. Yo eso no lo entendía, yo era muy ignorante en esas cosas y yo decía, no, es que yo no puedo cargar con esto. Y ella me habló una vez antes del convivio navideño, una vez
nos invitaron al capítulo, me invitaron a servir al capítulo de ciruelas. Ese día que yo fui a servir a ese capítulo, iba Marielo, mi compañera, al faro, con el testimonio. Yo nunca lo había escuchado. Y cuando Marielito Alfaro dijo el testimonio de ella, yo me reflejé en ella y yo dije, no, Dios me está dando a mí este momento, el testimonio de mi compañera para que yo aprenda, ¿verdad? Entonces yo le puse todo en manos de Dios. Ya llegamos al convivio. Cuando yo llegué al convivio, ese día que fui al convivio, cuando pusieron esa alabanza, que yo me quebranto, porque la alabanza es muy bella y dice que Él rompió mis cadenas, que me sacó el anonimato, que me puso nombre. Yo, para que las compañeras no me vieran llorar, porque ese día me tocó con compañeras del capítulo de Esparza, no con las compañeras de mi capítulo. Entonces, para que ellas no me vieran llorar, yo me fui para el baño. Cuando yo estaba en el baño, yo salí a lavarme la cara y había un espejo largo. Yo sé que todas fueron y que vieron el espejo que había en ese lugar. Y en el espejo fue la segunda vez que Dios me habló. El Dios que yo conozco ahora, no el 911 que tenía. Dios me habló y me dijo, alguien me dijo en el oído, mandó a decir Dios que lo que usted le está pidiendo, hecho está. Estimada audiencia, ustedes no saben cómo yo salí de ahí. Yo salí tan llena del Espíritu Santo, tan gozosa, que ahí para mí quedaron todos los rencores botados. El vacío que había en mí se llenó de una forma, pero así sobrenatural como uno lo dice. Yo lo puedo decir y lo digo por fe y con la certeza de que así fue, porque así fue. Ya yo me salí del baño y me fui al salón donde estaba el convivio, ¿verdad? Donde estaba la reunión. Yo llegué, compartí con las compañeras, el convivio terminó. Cuando yo llegué a mi casa, mi hija, la mayor, por la que yo le estaba pidiendo a Dios que me hiciera la obra, mi hija nunca me preguntaba nada. Y resulta que ese día me dijo, mami, ¿cómo le fue? Y yo le dije, muy bien, mi amor, gracias a Dios. Y me dice, tengo que hablar con usted. Le digo, ¿está bien? Y me senté frente a ella. Y cuando yo me senté frente a ella, ella me dijo, mami, nunca más usted vuelve a botar una lágrima por mí. Usted por mí no vuelve a llorar. Mami, se lo juro. Y estimada audiencia, ustedes saben que Dios no se deja esperar. Y hasta el día de hoy, así fue. Por la fe y por la oración, lo que uno le pide a Dios en oración, llega en bendición a uno. Y yo eso se los puedo asegurar. Busquen un capítulo, acérquense a Dios, háganlo. Dios es bueno, Dios es fiel. Y el segundo favor que yo le pedí a Dios en ese convivio fue por la operación de mi esposo, porque mi esposo se tenía que operar en enero y teníamos que pagar 3 millones de colones, y por más que ajustamos el salario de él, el mío, las vacaciones, los aguinaldos, todo, no nos alcanzaba. Yo metí los papeles de él para la operación en el Hospital San Vicente de Paúl, porque él es de Belén. Y resulta que como Dios es tan bueno y tan misericordioso, a los 2 días, contados exactamente, de que yo fui a ese convivio, me humillé a Dios y le pedí a Dios, a los 2 días él llega del trabajo y me dice, ¿la llamaron del hospital? Y digo, no, a mí no me han llamado. Y me dice, sí, a mí me llamaron y me dijeron que me presentara al Hospital México. ¿Cómo al México? Fue Dios que abrió caminos. Dios fue el que nos hizo todo. Dios abrió las puertas de todo. Cuando llegamos al hospital, nos dice un doctor que él está a cargo de la operación, pero que no lo puede operar. Que él no lo puede operar porque tiene la agenda muy llena. Yo en ese momento, dentro de mí, yo dije, Dios, tú tienes el control absoluto. Y me volví y le dije al doctor, ay, doctor, por favor, usted no me puede hacer un campito, es que vieras, y le dije con humildad, es que si lo operamos por fuera, no puedo, lo voy a operar en el Hospital Metropolitano y no nos alcanza la plata. Me dice, vamos a ver qué hacemos. 2 segundos después, ahí mismo me dice, ¿a qué hora quiere la operación?
y para la honra y la gloria de Dios. Lo operaron el 15 de enero, lo dieron de alta y no tuvimos que pagar ni un 5. Entonces, compañeras, estimada audiencia, lo que les estoy contando en mi testimonio es que Dios es bueno, Dios no se deja esperar. Yo le venía pidiendo a Dios desde que empecé a conocer de Él y acercarme a Tierra Fértil, que me diera la paz con la situación de mi hija y me lo dio. Que la situación de mi esposo se arreglara y lo arregló, lo operaron. Con mi vida, que me quitara vacíos, que me quitara rencores, que me cambiara el carácter. Y ha sido difícil porque mi carácter era que yo me volvieran a ver feo, aunque no me volvieran a ver feo, yo no aguantaba nada. Y hoy por hoy, antes de actuar, le pido a Dios dirección, le pido a Dios que tenga misericordia de mí, que me ayude mucho, que me haga ser como Job, a no perder la fe, que me dé sabiduría. Cuando yo, la primera vez que fui a Tierra Fértil, yo me acuerdo que hicieron una oración muy bonita. Yo no la hice porque a mí me dio pena ese día, en los primeros días. Ya después, en otra ocasión la hicieron y yo la hice, yo la repetí porque yo dije, hay que hacerla, hay que repetirla, hay que tenerla con uno en la vida de uno y hacerla las veces que sea posible, las veces que uno sienta la necesidad. Estimada audiencia, yo con mucha humildad les pido que si usted va en su auto, detenga su auto. Si usted está en su casa haciendo oficio, mujer, usted que está ahí ocupada, desocúpese, dispóngase, dispongan el corazón y hagamos la oración. Es la oración de aceptación. Esta oración uno la hace con la certeza de que Dios le va a conquistar el corazón hacia uno, así lo digo yo, Él conquista el corazón de uno porque uno se enamora de Él. Yo me enamoré de Él cuando Él a mí me sacó del anonimato. Y yo siempre que puedo hago la oración de aceptación. Es pequeñita, pero hay que hacerla con mucha dedicación, con mucho amor, con mucho respeto. Deténgase un segundo de lo que está haciendo, ustedes compañeras, ustedes estimada audiencia. Hágala, repítala. Es una oración muy linda, es de sabios, le da a uno mucha fuerza, mucha sabiduría y aparte uno sabe y está aceptando a Dios como nuestro Señor. Entonces, por favor, inclinemos el rostro y con mucho respeto hagamos la oración de aceptación. Dice, amado Dios, me presento ante ti, reconociendo que he pecado consciente e inconscientemente. Me arrepiento de todo pecado. Abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Muchas gracias por haberme escuchado, estimada audiencia. Esto es parte, porque es una parte de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios me ha permitido contarles a ustedes con humildad. Antes me daría vergüenza, ahora no, ahora lo digo. Y es la primera vez que no lloro, porque siempre que digo el testimonio lloro. Hoy no lloré porque le pedí mucho al Espíritu Santo que me iluminara, que me ayudara y que mi testimonio le sirva a las mujeres o a los hombres que están en el mundo de tinieblas y están oyendo este programa, que se aferren a Dios, que se aferren a la palabra que está en Job, y se la repito, en el versículo 23, el capítulo 23, versículo 3 y 14, que dice, cuando Él decide realizar algo, nada lo hace cambiar de parecer. Lo que Él ha dispuesto a hacer conmigo, Él lo hará. Y declaren que hecho está. Si quieren, busquen ayuda, porque uno solo definitivamente no puede. Si somos mujeres, busquen este capítulo, esta estrategia, Tierra Fértil, que es muy buena. Yo se las recomiendo, porque yo sola no podía, pero llegué aquí y pude vaciar todo lo malo que había en mí. Y siempre le digo a Dios que entrelace mis dedos con los de Él y que no me suelte. Que si yo me quiero soltar humanamente, que Él no lo permita. Así es. Bueno, estimada audiencia, muchas gracias.
Y buenos Gracias, Yancy, gracias, Linaje Escogido, Rebeca, Jenny y a todas las mujeres que pertenecen a este hermoso grupo de San Rafael de Alajuela. Para nosotras poderles llevar este mensaje ha sido un privilegio. Con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos esperamos la próxima semana. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas y muchas gracias, audiencia, por ser parte fundamental de Espejo de tu Vida. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor sea con ustedes y sigamos conectadas con Dios y con Tierra Fértil. Muchas bendiciones. Unidas en el amor de Cristo, mujer de tierra fértil soy. La vida vieja ya no existe, pues en victoria cada día estoy. Ya no hay llanto ni tristeza, lo estéril ya no es. Cristo es mi fortaleza. La tierra lista está en recibir la semilla que pronto germinará. Tierra fértil abonada por la mano del Señor, surgen frutos de esperanza, de alegría. Mujer de tierra fértil soy. La vida vieja ya no existe, pues en victoria cada día estoy. Ya no hay llanto ni tristeza, lo estéril ya no es. Cristo es mi fortaleza. Ya la tierra lista está en recibir la semilla que pronto germinará. Tierra fértil abonada por la mano del Señor, surgen frutos de esperanza, de alegría, paz y amor. Gracias por escucharnos en este día. Espejos de tu vida. El reflejo de tu ser.